Vamos a analizar la situación chilena a mediados del siglo XX, en este contexto de Guerra Fría. En Chile, vamos a ver primero la parte política, en Chile se desarrollan tres bloques políticos bien marcados. El espectro político chileno está relacionado con lo que es la derecha, el centro y la izquierda. Estos bloques políticos van a desarrollar los llamados proyectos políticos excluyentes. Cada uno va a buscar llegar al poder, llegar a la presidencia y poner en práctica sus ideas. Y cada idea es totalmente distinta a la idea del otro bloque político. Por ejemplo, lo que se propone en la derecha, es muy distinto a lo que se propone en la izquierda en cuanto a la economía. La derecha habla de liberalismo económico, habla de un mayor protagonismo de la empresa privada, y la izquierda habla del rol del Estado o de la importancia del Estado en el manejo económico. Son cosas totalmente contrarias. Entonces por eso se llaman excluyentes, porque son ideas políticas opuestas e incluso antagonistas. Uno habla de más Estado y el otro habla de menos Estado. No se mezclan, son totalmente independientes unos de otros. Hay personas que se van a relacionar o se van a ver más identificadas con el proyecto de derecha, otros con el proyecto de centro y otros con el proyecto de izquierda. En esta situación, el electorado chileno se va a encontrar dividido en tres partes. Un tercio va a apoyar a la derecha, otro tercio va a apoyar al centro y el otro tercio va a apoyar a la izquierda. Y muchas veces hay mucha intolerancia entre estos puntos o entre estos bloques políticos. No comparten ideas y son muchas veces contrarias a la forma en cómo ellos ven la política, cómo ven la economía y cómo ven la sociedad. Vamos a ir explicando cada uno de estos proyectos políticos excluyentes. Aquí en la revista Topase se puede observar la carrera presidencial con un representante de cada uno de estos proyectos políticos. Acá está en el extremo izquierdo el señor Salvador Allende. Allende en realidad es el símbolo del proyecto político de izquierda, el representante más importante. Al centro está el señor Eduardo Frei, que representa el proyecto político del centro, y al otro lado, al lado derecho de la pantalla de la revista, está Julio Durán, la caricatura, que es un candidato que representó a la derecha en algunas elecciones presidenciales, ¿ya? Así que esto no marca tampoco que Allende sea el menos importante o vaya perdiendo la carrera, sino que simplemente es la postura que tiene cada uno, o sea, izquierda, centro, derecha. Bueno, también la caricatura acá abajo dice que no es Durán el que viene primero, no va primero, perdón. Sí, pero los otros dos les llevan 3 vueltas de ventaja. Significa que ellos tienen más experiencia política. No el que va siempre primero, el que tiene más experiencia y que va a ganar, sino que muchas veces la experiencia política es la que te va a marcar el triunfo de un candidato u otro. En este caso, Allende participó en muchas elecciones presidenciales. Finalmente en 1970 salió elegido como presidente, pero tiene una gran experiencia política. La derecha está fuertemente influenciada por la ideología estadounidense, anticomunista, contraria a todo el socialismo, sistema muy ligado a la Unión Soviética. Defiende la propiedad privada y muy poco el rol del Estado en la economía. El Estado en realidad no tiene que participar mucho en la economía según la ideología de la derecha. La economía tiene que ser manejada principalmente por la empresa privada. La empresa privada tiene un rol preponderante acá. El Partido Nacional es el partido más importante de la derecha. Su referente fue el señor Jorge Alessandri, más allá de Julio Durán, que aparece acá en la caricatura, pero Jorge Alessandri es el referente más importante de la derecha. En el centro está el señor Eduardo Frei. Su lema era Revolución en Libertad. Él representa la democracia cristiana, el social cristianismo, la ideología que inspira al centro principalmente. El centro es moderado, no trata de ir mucho ni a la derecha ni hacia la izquierda. Comparte muchas veces, o se alía muchas veces o con la derecha o se alía muchas veces con la izquierda. Comparte estas ideas, pero principalmente lo que busca el centro es
ayudar, mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y la clase media a través de algunas organizaciones sociales. Se crean ciertas organizaciones sociales, como siempre se impulsa todo lo que es los centros de madre, se impulsan las juntas de vecinos, para poder también a través de esto desarrollar una participación política de las clases populares, y también el centro también incentiva algunas políticas para mejorar las condiciones de vida de la población. Ese es el centro principal. El señor Eduardo Frei, como dije, es el que representa a este bloque político. De izquierda, por otro lado, tiene su lema: la vía chilena al socialismo. La idea de Allende era llegar a la presidencia y a través del poder ir instaurando una serie de reformas económicas y políticas para instaurar el sistema socialista en Chile de una forma democrática, una vía pacífica, no a través de una revolución como pasó en Cuba, por ejemplo, o en la misma Unión Soviética. Bueno, esta ideología es muy cercana a lo que plantea la Unión Soviética, y acá el Estado juega un rol importante. El Estado tiene que garantizar la igualdad y la repartición de los recursos. El Estado tiene que interferir muy fuertemente y manejar la economía, a diferencia de la derecha, donde el Estado no tiene que meterse mucho en la economía. El principal referente es don Salvador Allende, en la caricatura, ¿no es cierto? Fue elegido presidente en el año 1970, y la Unidad Popular es el conglomerado político que apoyó a Allende en este gobierno. Ahora, esto era muy complejo porque en el fondo había un tercio de la población que estaba apoyando cada uno de estos bloques políticos. Era muy difícil llegar a importantes mayorías. De hecho, las mayorías no se conseguían por lo general en las elecciones. Un tercio de la población apoyaba a un candidato, el otro tercio a otro candidato, y así. Era muy complejo también llegar a consenso porque eran excluyentes. Significa que yo excluía la idea de un sector político, excluía la idea del otro. O incluso muchas veces eran irreconciliables, eran contrarias, eran totalmente opuestas. Así que esto generó una polarización política, y posteriormente va a generar una polarización social también, donde la población va a sentirse identificada por cada uno de estas ideologías políticas, de estos bloques, y muchas veces va a haber discusiones, va a haber enfrentamientos, defensa de las ideas de derecha o de izquierda principalmente, y va a generar una división de la población. Bueno, en este contexto de la Guerra Fría, nuestros presidentes, el presidente Alessandri, en este caso Jorge Alessandri, que está acá, el presidente Eduardo Frei, el señor Salvador Allende, desarrollaron importantes relaciones diplomáticas con los presidentes de Estados Unidos y los líderes de la Unión Soviética, demostrando ahí claramente, de forma bien evidente, qué tendencia política tienen ellos. El señor Alessandri y el señor Frei más cercano a la ideología de Estados Unidos, ya el liberalismo político y el capitalismo. De hecho, el señor Frei fue muy apoyado por Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos. Le dio un gran apoyo económico a través de lo que es la Alianza para el Progreso. Entonces, nuestro país de forma importante se benefició con ese programa. Acá está el señor Fitzgerald Kennedy, ¿no es cierto? John Fitzgerald Kennedy, también, que tuvo relaciones diplomáticas muy cercanas con Jorge Alessandri. Por otro lado, el señor Salvador Allende, en el año 1972, va a visitar la Unión Soviética, y de esa forma empieza a entablar relaciones muy estrechas con los líderes comunistas, y también se va a relacionar fuertemente con lo que es Fidel Castro. Vamos a regresar a la línea de tiempo. La línea de tiempo, el ejercicio acá era relacionar algunos acontecimientos mundiales del contexto internacional con el contexto nacional, y era un poco complejo en realidad deducir esto. Acá yo puedo ir descartando la guerra mundial, no tiene mucho que ver con Chile. Chile no tuvo una gran participación tampoco. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética por los misiles cubanos tampoco, afectó un poco a América Latina en realidad.
El Vietnam es una guerra que se desarrolló en la parte de Asia, así que no tiene relación con nosotros directamente. Tampoco la carrera espacial tiene una relación muy estrecha con Chile ni América Latina. Así que yo acá fui marcando la Revolución Cubana. Desde luego que va a tener una relación y un impacto en Chile, porque al desarrollarse la Revolución Cubana se va a desarrollar también un cambio en la relación que tiene Estados Unidos con los países latinoamericanos. Estados Unidos tenía una influencia en los países latinoamericanos, pero ahora va a tener una intervención más fuerte. Y esta intervención se va a ver en ciertas medidas que va a tomar América Latina, y van a ser apoyadas estas medidas por Estados Unidos. Por ejemplo, la reforma agraria. La reforma agraria va a ser apoyada por Estados Unidos para... Después vamos a explicar bien por qué. Bueno, yo lo expliqué en el video anterior, en realidad, que era para evitar el fortalecimiento de la ideología y de los partidos de izquierda. La reforma agraria busca mejorar las condiciones de los trabajadores del campo para que estos no migren a la ciudad, y así, si hay mucha migración en la ciudad, se pueden generar ciertos problemas sociales, se pueden generar ciertas revueltas populares, y esto va a ser apoyado principalmente por los partidos de izquierda. Por lo general, cuando hay manifestaciones, cuando hay problemas sociales, la izquierda es la que toma el rol de defensa de los derechos de los obreros, de los trabajadores, y se empiezan a fortalecer entonces los partidos comunistas, el partido socialista. Eso es lo que quería evitar, mejorar las condiciones para evitar eso. Aparte, también era mejorar la producción agrícola para que los países latinoamericanos, Chile, pudieran abastecer de buena forma a Europa occidental, aliados de Estados Unidos, y al mismo Estados Unidos. Entonces eso también tiene un significado importante. El muro de Berlín va a marcar la decadencia y el fin de la Unión Soviética. A pocos años de la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, el año 91 va a finalizar la Unión Soviética como Estado, va a terminar. Esto va a marcar el fin del periodo de la Guerra Fría. Hay un cambio ahí totalmente importante en todo lo que es el proceso de la historia universal. La historia universal ya va a empezar a entrar en una etapa distinta, donde ya no se va a hablar de el capitalismo versus el comunismo, Estados Unidos versus la Unión Soviética, porque la Unión Soviética ya no existe. Estados Unidos queda como la única potencia hegemónica, la que va a dominar a nivel mundial, y va a establecer su sistema político y su sistema de gobierno, la democracia. Se va a valorar mucho la democracia y también el sistema del liberalismo económico. Entonces, este concepto de la Guerra Fría ya desaparece, y esto va a desarrollar un cambio a nivel mundial. En Chile esto va a afectar, desde luego que sí. La dictadura militar va a empezar a ser cuestionada. Las personas van a empezar a valorar más el concepto de democracia, la idea de participación. Las personas ya están cansadas de la represión, de la falta de participación política, de la censura, de la falta de libertad que existe. Entonces, finalmente esto va a desembocar en el desarrollo del plebiscito en el año 88, y el plebiscito va a llevar al triunfo del no, y va a dar el fin a la dictadura, y en el año 1990 va a iniciar Patricio Aylwin el periodo de retornar a la democracia, del retorno a la democracia. Las dictaduras en América Latina no solamente se desarrollaron en toda América Latina, no solamente se desarrolló acá en Chile. Gran parte de países latinoamericanos eran dictaduras que estaban con esta idea de contener el comunismo, eran apoyadas en cierto grado por Estados Unidos, y ahora, como el comunismo no era un peligro real, la Unión Soviética había desaparecido, el sistema había mostrado ser un fracaso. Finalmente, mantener esas dictaduras no era ninguna cosa lógica, y la población también lo empezó a sentir así, ¿no? Así que de esa forma se relacionan estas dos cosas. Es muy complejo el ejercicio en realidad, porque hay que deducir, pero ahí lo estoy explicando. Vamos a entrar ahora al gobierno de Salvador Allende. El gobierno de Allende es un gobierno corto, solamente 3 años, 1970 a 1973.
complejo cómo llega Allende al poder, porque llega con una muy escasa mayoría, gana las elecciones. Recuerden que la situación de este bloque, de este espectro político de derecha, izquierda y centro, hacía que un tercio de la población apoyara a la derecha, otro tercio a la izquierda y otro tercio al centro. Entonces era muy difícil que un candidato obtuviera mayoría importante, significativa. Entonces, gran parte de la población apoyó, la mayor parte de la población apoyó a Allende y por eso fue electo, pero también había un importante porcentaje de población que no estaba de acuerdo con su elección. De hecho, su elección tuvo que ser ratificada por el mismo Congreso Nacional. Vamos a ver entonces el desarrollo de este gobierno. El gobierno de Salvador Allende estuvo mucho más cercano a lo que es soviético. La ideología de izquierda, él es del Partido Socialista, apoyado por los comunistas y otras agrupaciones de izquierda. La Unidad Popular está formada por esas agrupaciones de izquierda. Acá se puede ver claramente la visita de Fidel Castro, líder comunista de América Latina, muy importante figura del comunismo acá en nuestro continente, que visita Chile durante varias semanas en los primeros años de gobierno de Allende. Cuando llega Allende al poder, Estados Unidos ve con mucho temor esta situación y en realidad trata de establecer una mayor intervención económica y política en Chile, porque la idea era desestabilizar el gobierno, sacarlo del poder de alguna forma, o hacer que el gobierno cayera. Ahora, Estados Unidos hizo una serie de cosas para poder sacar del poder a Allende. Esto no solamente está en las ideas que proponen o es un supuesto que hacen las personas que son de ideología de izquierda, que dicen que Estados Unidos fue la que intervino y propició, ¿no es cierto?, la caída de este gobierno, sino que también está planteado a través de los documentos. Hay una serie de documentos que Estados Unidos liberó hace unos años atrás, documentos de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, documentos también estatales que realmente muestran cómo Estados Unidos financió a la oposición al gobierno de Allende, los partidos opositores, y también intervino a través de la CIA para poder desestabilizar un poco la economía chilena. Entonces todo eso generó todo un problema y un caos en el gobierno de Allende también, o ayudó a que esto fuera peor, para que finalmente desembocara todo en el golpe de Estado. La oposición al gobierno se dio grupos sociales políticos. Bueno, la oposición de Estados Unidos ya la acabo de decir, la acabo de hablar, por la ideología anticomunista. Allende está siendo apoyado por todos estos grupos comunistas y de izquierda, más cercanos a la Unión Soviética, pero también existían grupos sociales que estaban en contra de este gobierno. En el caso de los empresarios, una de las medidas que tomó Salvador Allende fue estatizar, expropió muchas empresas y las pasó al Estado, al control del Estado. Entonces los empresarios empezaron a tener una oposición a todas estas medidas que estaba tomando. Los terratenientes igual, los terratenientes también les colocaron un límite para el tamaño de sus propiedades. Cuando excedía ese límite les quitaban las tierras y se las entregaban a otros campesinos más pobres, y eso también generó también un malestar con el gobierno. Entonces, son grupos opositores. El Partido Nacional es un partido de derecha, claramente contrario, anticomunista, antisocialismo, contrario a toda la ideología que planteaba este gobierno. La Democracia Cristiana en esta época también se transforma en una opositora, no estaba muy de acuerdo con lo que el gobierno planteaba, las reformas que estaba llevando a cabo. Y Patria y Libertad, que es un movimiento más extremo, de extrema derecha, con características fascistas, ultra anticomunista, muy contrario a la ideología comunista. Entonces la idea era sacar de todas formas, o por todos medios, incluso violentos, a Allende del poder. Esa era la idea. ¿Por qué se produjo el quiebre de la democracia? ¿O por qué se produjo el golpe de Estado de forma un poco más específica?
primer lugar, tenemos que hablar de la polarización. Desde ya varias décadas el país se estaba polarizando, o sea, las personas están con sus posturas políticas bien marcadas, derecha, izquierda o centro, pero vamos a simplificarlo hacia la izquierda y la derecha. Personas que apoyaban la ideología de derecha, que estaban más de acuerdo con el libre mercado, que estaban más de acuerdo más con las libertades, con la meritocracia, que cada uno consigue el puesto, cada uno tiene la posición, el trabajo, el dinero, de acuerdo a sus méritos. Por otro lado, habían personas que eran de tendencia más de izquierda, que hablaban más de igualdad, más del Estado. El Estado maneja la economía y va a generar o permite generar las condiciones de igualdad, se reparte de forma más equitativa los recursos. Entonces esos son los dos puntos, los dos polos que había. Esto se hizo a nivel político del electorado, pero después se generó esto a nivel social. En la época que estamos estudiando, en el gobierno de Salvador Allende, habían personas que eran de izquierda, que apoyaban el gobierno, que independiente de si habían problemas económicos o lo que sea, decían que el gobierno tenía que seguir adelante con sus reformas. Por otro lado, había grupos totalmente contrarios a esto y le echaban la culpa al gobierno de todo este mal manejo y de todos los problemas que se van a generar. La división del pueblo se va a hacer de forma bien así entretenida a través de estos términos, momios y upelientos. Los momios en realidad eran personas que eran de clase media alta. Bueno, hay de todo tipo de momios en realidad, pero generalmente eran así, partidarios de la derecha, personas más cercanas a este sistema ideológico. Y los upelientos eran personas de también clase media baja o clases populares, que apoyaban los cambios y todo lo que está impulsando el gobierno de Salvador Allende. De forma bien peyorativa, en realidad, se les llamaba a cada uno de estos. La intervención social de los grupos extremistas. Estos grupos extremistas habían nacido ya hace un tiempo atrás, tenían un discurso mucho más violento, mucho más extremo. El MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionario, y el otro es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ambos apoyaban el gobierno de Allende, pero de forma mucho más extrema, o sea, de llevar al extremo cualquier tipo de medida para que el gobierno se mantuviera y no fuera derrocado, incluso a través de las armas. Entonces era un discurso bien extremista en realidad y muy violento, que polarizó mucho más el ambiente. En contrapartida estaba el grupo ultranacionalista y también de carácter fascista, que es, cuando hablo de fascista quiere decir que es anticomunista, que es el Patria y Libertad. Patria y Libertad, incluso toda su simbología que tiene que ver con eliminar o romper las cadenas de la tiranía del marxismo, dicen ahí. Entonces ambos tenían posturas bien disímiles, bien opuestas. Ante toda la mala situación económica, social que se va a desarrollar en el país durante el segundo año principalmente y el tercer año de gobierno de Salvador Allende, van a desarrollarse diversas manifestaciones callejeras, donde las personas van a estar, los trabajadores, personas de clase media, clase alta, van a estar apoyando o van a estar contrarios a la gestión del gobierno. Acá se muestra cómo trabajadores de diversas municipalidades, ¿no es cierto?, el tema municipal, el tema de los telefónicos, están apoyando al gobierno en su gestión y en las reformas que se está impulsando. Por otro lado, acá hay una imagen de la Unidad Popular, que es el conglomerado que apoyaba a Allende. Por otro lado están los grupos de derecha. La primera línea de estos grupos de derecha está Patria y Libertad, que es un grupo de choque violento, que ya no va solamente a manifestarse, a gritar, sino muchas veces va a enfrentarse violentamente con los opositores. Entonces acá hay una situación muy compleja. ¿Por qué se genera esta situación compleja?
principalmente por esto, por la crisis económica. La crisis económica tiene muchas causas, muchos orígenes. No voy a explicar en realidad en profundidad cada uno de ellos. Hay personas que le dan, o hay historiadores que le dan importancia a una cosa, a otra cosa. Muchas veces se dice que el manejo del económico del gobierno fue mal, fue errado. El estatizar, el llevar muchas empresas al manejo estatal provocó diversos efectos negativos. El Estado es un mal administrador, así que se desarrollaron diversas situaciones negativas en la economía. Pero también está la intervención de la oposición y de Estados Unidos, que van a boicotear de cierta forma la economía del país y van a generar ciertas cosas, van a generar ciertas medidas para desestabilizar la economía de Chile y así de esa forma provocar una crisis económica, un descontento social que va a llevar finalmente a caer o a sacar a Salvador Allende del gobierno. Como se ve acá, hay escasez de alimentos básicos, el precio de estos alimentos también aumenta muy fuertemente. Esto se llama inflación. Hay una inflación pero sumamente marcada en esta época, se dispara la inflación, es una inflación tremenda. Se generan también los mercados negros. Acá podemos ver cómo las personas tienen que hacer cola para poder comprar algunos alimentos básicos que son escasos y son caros. Hay un mercado negro también que funciona, que de forma ilegal, ¿no es cierto?, por atrás por atrás del comercio establecido va surtiendo a las personas de alimentación, pero también a un costo elevado. Entonces todo este problema va a generar un descontento, un malestar social muy grande. Personas le van a echar la culpa a una cosa u otra. Algunos le echan la culpa al mal manejo del gobierno, el otro le echan la culpa al boicot de la oposición o al no apoyo de la oposición para sacar adelante toda esta mala situación del país. El paro de camioneros va a generar finalmente el año 73 uno de los puntos más álgidos, más complejos de este malestar social, de esta situación. Y finalmente va a desembocar esto en el golpe de Estado. El desabastecimiento va a ser tan grande, tan fuerte, que el malestar también de la población va a ser tan enorme, que van a haber continuamente manifestaciones callejeras, enfrentamientos entre grupos extremistas, y ante el miedo, ¿no es cierto?, a que se genere algún problema mayor, una crisis mayor en el país, incluso una guerra civil, dicen algunos. Esa es la justificación. Las Fuerzas Armadas deciden intervenir. ¿Y cómo lo hacen? A través del golpe de Estado. El golpe de Estado, en realidad, hay muchas interpretaciones de por qué ocurrió. Algunos historiadores dicen que se desarrolló principalmente por el hecho de que el mal manejo del gobierno, que no supo administrar bien los recursos, que el tema económico nos hizo caer en una crisis que se derivó de lo económico a lo social. Por otro lado, también hablan otros historiadores que la oposición tuvo un rol mal, no fue un rol negativo, fue un rol que trató de echar abajo todo lo que estaba haciendo el gobierno y no apoyar para mejorar el estado del país. Otros le dan importancia también al rol de Estados Unidos y su intervención acá. Estados Unidos puso dinero para boicotear la economía, le pagó a los camioneros para que hicieran un paro, y hay un montón de cosas más que se gestionaron y que finalmente el culpable le echan la culpa a algunos historiadores a esa situación. Entonces ustedes van a leer una guía, tienen una guía de análisis de visiones historiográficas de este golpe de Estado. ¿Por qué ocurrió? Las causas, cuál es la tesis de cada uno de estos autores, de estos historiadores. Ese trabajo lo van a hacer después de ver estos videos. En definitiva, se va a generar un golpe de Estado. ¿Cuál es la justificación? Evitar una guerra civil, un mayor alzamiento popular, un mayor enfrentamiento. Las Fuerzas Armadas toman cartas en el asunto. Como el presidente no quiere ceder su cargo, no quiere renunciar ante la mala situación, ellos deciden organizar
¿no es cierto?, un golpe de Estado que es derrocar un gobierno de forma violenta. El 11 de septiembre de 1973, entonces se va a tomar la moneda. Primero se va a bombardear la moneda, demostrando el poderío, ¿no es cierto?, y la postura bien clara de las Fuerzas Armadas ante esta situación, mala situación del país. El presidente Allende, que está dentro de la moneda, trata de demostrar, ¿no es cierto?, a través de discursos que da a través de una radio, demostrar que él se mantiene firme en postura de mantenerse en el gobierno, pero finalmente después, ante la encerrona que le van a hacer, porque va a empezar a hacer rodear la moneda por militares, por tanques y por todo eso, también después se suicida, ¿ya?, el 11 de septiembre. Al entrar los militares al Palacio de la Moneda, ya siniestrados, ya totalmente en ruinas ciertas partes, quemados en incendios, encuentran al primer mandatario ahí muerto. Así termina el gobierno de Salvador Allende de una forma muy, muy trágica. Hay testimonios de personas que relatan esta situación y dicen que estuvieron presentes en realidad, y la mayoría de las personas les causa, independiente de su postura política, les causó un terror muy fuerte, mucha ansiedad, mucha incertidumbre en la situación que estaba ocurriendo en el país. Terror, fue aterrador. Las personas que por lo menos pudieron escuchar el bombardeo, pudieron estar presentes ahí. Hay personas como Lelia Pérez, que fueron incluso objeto de torturas. Ya se comienza de inmediato a la represión, a perseguir a todas las personas que supuestamente eran de izquierda y que apoyaban el gobierno de Allende, y empieza a pesquisarse, se empieza a ver quiénes son, a perseguir, a torturar, a llevarlos a centros de reclusión, a tratar de pesquisar también dónde están los líderes comunistas, los líderes de estos partidos de izquierda. Entonces se empieza a generar todo esto, lo que es la violación de los derechos humanos. Un testimonio bien llamativo es el de José Montero, que dice que hubieron personas que celebraron, no solamente él, destaparon una champaña, ¿no es cierto?, cantaron la bandera nacional, el himno nacional junto a una bandera, independiente de ver lo que estaba ocurriendo de forma violenta, de estar destruyendo el centro político de Chile, el Palacio de la Moneda, símbolo de nuestra democracia, independiente de todo el acto violento de ver a los militares presentes en las calles. Ellos estaban contentos porque se estaba poniendo fin a este problema, desorden, ¿no es cierto?, económico, político y social que se había generado en el gobierno de Allende. ¿Ya? Esto es en relación a este segundo video. Espero que les sirva. Revísenlo con calma. No sé, un poquito densa la materia, pero igual les va a servir, ojalá, que la explicación, para que tengan más clara la situación. En el tercer video vamos a analizar la parte del gobierno militar, ¿ya?, de la dictadura militar, de los 17 años de gobierno. Vamos a verlo de forma general, y el retorno a la democracia. Ahora ir terminando ya con todo este contenido. ¿Ya? Gracias por su atención, chiquillos, y que estén bien.